Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio. Y bueno, el día de hoy nos vamos a sumergir a un lugar maravilloso e encantador por sí mismo y nos vamos a sumergir al Museo Subacuático de Arte. Y bueno, este museo es una maravilla, de verdad, se los súper recomiendo cuando vengan por acá a Cancún. Y déjenme decirles que es el primer museo subacuático de arte en el mundo y además de ser el más grande. Y para ello, pues qué mejor que invitar al maestro Roberto Díaz Abraham. Maestro, muchísimas gracias por permitirnos la entrada. No, pues encantado, Angélica. Muchas gracias por la invitación. Eh, Gracias. Listos para cualquier duda o pregunta que tengas. Perfecto. Pues vamos a hablar de este Museo Subacuático de Arte y les presento a nuestro invitado, el maestro Roberto Díaz Abraham. Es licenciado en Economía, egresado por el ITAM, Finanzas en la Universidad de Boston. Ha obtenido el título de Master in Arts. Tomó el diplomado de alta dirección de empresas en el IPADE. También ha sido profesor de economía, desarrollo económico, finanzas en diferentes universidades como el ITAM, la ANAHUAC, la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente el ICAMI. Ha desempeñado diversos cargos a nivel nacional como Nacional Financiera, en la Gerencia de Proyectos Internacionales, secretario de Comercio, Presidencia de la República, en la Coordinación de Proyectos de Desarrollo y en Secretaría y en Secretariado Técnico del Gabinete de Economía. También ha estado en el Banco de México como subdirector de planeación. Fue director general de Coinquetec, una empresa comercializadora, donde fue director de proyectos de Inverpro, en la Sociedad de Capital de Riesgo. También, bueno, en San Diego, California, ocupó el cargo de vicepresidente de comercialización de IMEX Corporations. Y bueno, él ha tenido un sinfín de cargos. También se desempeñó como gerente general en AquaWorld Cancún, en Water Kitmon, y también fue nombrado director general del Museo Submarino de Arte AC. Fue consejero de Coparmex durante 10 años y tesoro del CCCE, consejero de organismos desde el 2001 a la fecha, y actualmente es el cónsul honorario de Hungría para Quintana Roo y Yucatán desde el 2007. Bueno, déjenme decirles que el maestro Roberto funge actualmente como director general de Acamaya Servicios Turísticos SATCB, comercializadora de tours, rentas vacacionales y arte contemporáneo, socio fundador del Centro Educativo Monteverde y actualmente socio activo del Sindica Education School. Y también fue electo presidente asociado náutico de Cancún para el periodo 2007-2011. Y bueno, realmente él es un artista ceramista, ha estudiado cerámica de alta temperatura en la ciudad de Boston con el maestro Makoto Yabe, ha participado en diversos talleres de cerámica y escultura con Laura Landa, Annette Sorín y Mario Reyes. En el 2014 participó con Eusebio Ortega, aprendiendo la elaboración de la cerámica de Paquime. Realmente es una persona, amigos, súper interesante. Pues de hecho es el cofundador del MUSA, del Museo Subacuático, que hoy nos trae aquí al tema. Y además de esto, pues próximamente también lo estaremos invitando para que él nos hable de un supermuseo que se llama Roda y que es una delicia de museo porque son sus propias obras de arte, ¿no? Realmente yo creo que son pocos los artistas que tienen este privilegio de ver sus propias obras, pues realmente en un museo que lleve su nombre en vida, porque pues muchos de los museos que existen de diferentes
personalidades han sido post-morte. Y qué honor, qué orgullo que un mexicano realmente pueda hacer todo esto. Y pues vamos a hablar del tema que nos ocupa hoy, el Museo Subacuático de Arte. Maestro Roberto, cuéntenos cuándo fue creado, cómo es que surge, por qué Cancún, ¿no? Háblenos de este museo que a mí me llena de orgullo, la verdad, tener este museo en México. Pues muchas gracias, Angélica, por esa introducción tan generosa y por lo cálido de tus palabras. Eh, sí, es cierto, Musa es un fenómeno increíble que nació de un pleito. No todo sale de las cosas buenas, ¿no? Esto salió de un mal pleito en el cual yo era parte privada, representando a los asociados náuticos de Cancún, porque yo estuve en una empresa de deportes acuáticos muchos años al frente de ella, y me escogieron como presidente de todas las demás empresas de su asociación. Y, y todas las actividades náuticas en Cancún, Isla Mujeres, se realizan dentro de un parque marino. Es un área natural protegida porque está llena de arrecifes. Bueno, llena es un decir, ¿no? Es el 10% del área de la superficie que cubre la área natural protegida son arrecifes. Y están amenazados por el calentamiento global, por la contaminación, por el contacto humano, por una serie de factores. Y por lo mismo, el director del parque marino quería tratar de sacar a algunos de los turistas de estos arrecifes naturales. Y para ello, en 2005, comenzó un proyecto de hundir pelotas de cemento cerca de Isla Mujeres, en un lugar que se llama Sac Bajo, y pusieron una cantidad importante de estas bolas, les plantaron algunos coralitos, pero la verdad son muy feas. Y Jaime González Cano, el director del parque en ese entonces, me invitó a mí a visitar este jardín que, pues, en su opinión iba a ser hermoso. Y bueno, cuando lo vi, le dije, mira, pues sí, algún día va a estar muy bien, pero pues ahorita no son más que unas pelotas y a los turistas no les van a interesar. Y me dijo, no, pues, aquí es a donde hay que traer a los turistas, esa inversión la hicimos para reducir la carga en los arrecifes, y si no traen aquí a los turistas, vamos a cerrar los arrecifes naturales, porque él se sentía en posibilidades de hacerlo. Pero si cierran los arrecifes naturales, pues es una manera muy violenta de protegerlos, porque pues, hay muchísimas familias que vivíamos de eso, muchísimas empresas, cooperativas, en fin, ¿no? Todo el mundo vive de llevar a los turistas a que conozcan a los corales. Y así empezó el pleito. Me dijo, bueno, pues entonces lo voy a cerrar, pues yo te voy a demandar, pues entonces luego te aguantas, pues ya vas a ver, ¿no? Y así empezó la plática. Y él, a partir de esto, fue a reclamarle al que le vendió las pelotas. Es una fundación que se llama Reef Ball Association, con Todd Barber. Y él le dijo, le aceptó, y dice, bueno, pues es cierto, ¿no? Ese algún día van a hacer esas macetas, van a estar muy bonitas y van a tener un jardín hermoso, pero van a pasar 20, 30 años, ¿no? Entonces, pues sí, no los culpo, pero él recomendó que viéramos a un artista que había hecho un parque escultórico abajo del agua en la isla de Grenada, en el Caribe también. Se llama Jason Dickers Taylor. Esto lo localizó Jaime, lo invitamos a venir a Cancún, revisó el área, le dijo, está padrísimo, está muy bien. Yo tengo un proyecto de 200 esculturas y podríamos hacer un parque escultórico aquí en Cancún y quedaría muy padre. Nada más les costaría $200,000. Y dijimos, bueno, pues no se oye mucho, $1,000 cada escultura, pero tirar todo ese dinero en el mar para ver qué tal no está tan fácil, porque además ni lo teníamos. Así que empezamos a vernos las caras, decir, ¿y ahora cómo le hacemos? Y me dijo, Jason, bueno, pues es muy fácil, nada más necesito un anticipo de $20,000 y ya, con eso empezamos. Le dije, bueno, pues si yo te doy $20,000, que sí los tenía en la asociación, ¿cómo sé que no te vas a pelear con la lana y ahora ve a Inglaterra a buscarlo y a tratar de recuperar el dinero? No va a pasar, va a salir mucho más caro cobrarlo, ¿no? Y entonces él nos dijo, bueno, pues es que véanlo de esta manera, yo dejo mi taller, dejo todos mis proyectos, vengo a Cancún y no hay dinero o no hay permisos.
porque esto es un área natural protegida. Y ahí es donde volteamos a ver a Jaime, le dijimos, ¿y los permisos, Jaime? Y dijo, bueno, pues hay una noticia buena y una mala. La mala es que se necesita $1,000,000 para los estudios de la manifestación de impacto ambiental. Dijimos, pues ahí se acabó, ya no hay más que hacer, pues ¿de dónde sacas $1,000,000 para estudios? Y le dijimos, ¿y cuál es la buena? Y la buena es que esos estudios ya estaban hechos, porque para hacer un área natural protegida se necesitaban todos esos estudios. Así que dijimos, bueno, ya lo único que necesitaba era la manifestación y dijimos, bueno, y la manifestación pues la va a hacer el Parque Marino y nos van a exigir muchísimo, pero hay que hacerlo, ¿no? Total, pensamos que la única manera de hacer que esto fuera una realidad era confiando unos en otros. Así que pues me arriesgué, le di el depósito a Jason, Jason se arriesgó, se vino a vivir a Cancún y Jaime cumplió con la elaboración de la manifestación de impacto ambiental, que pues sí tardó varios meses, fueron muy exigentes con ellos porque pues eran supervisados de manera muy cercana, porque hundir piezas de concreto en un área natural protegida no es trivial, es complicado. Así que, pues, echamos a andar el proyecto en abril de 2008 y la primera escultura la hundimos hasta noviembre de 2009. Sí tardamos un buen rato en hacer todo esto y mientras salían los permisos, bueno, Jason hizo 3 piezas. En la primera pieza que hundimos se llama La Jardinera de la Esperanza, que es una escultura bellísima de una chica que se encuentra recostada entre macetas y le sembramos corales pequeñitos a las macetas y ahora es un jardín de corales, esa sola escultura, es espectacular verla. Con gusto después les mando fotos para que también la vean. Y bueno, pues salieron los permisos y nos dieron permiso para hundir 1,350 piezas en 12 lugares diferentes. Con esto dijimos, esto es un museo, 13 salones, 12 lugares diferentes, una colección, invitamos más artistas y nos entusiasmamos con la idea de que pues con ese permiso podíamos crear un museo enorme y si las cosas funcionaban podríamos ir incrementando el volumen de piezas porque es muy grande el área que tiene solamente arena y piedras. Y el museo pues tenía básicamente 4 objetivos que todos se han cumplido de manera cabal, ¿no? El más importante era la reducción del número de visitantes, el buscar la descarga, que se llama la descarga de visitantes de los arrecifes naturales. Toda el área natural protegida recibe 1,000,000 de visitantes al año, es una barbaridad. Y de esos, el año pasado, porque este año es atípico, pero el año pasado sacamos a 400,000 que fueron a visitar el museo. Entonces, la descarga es del 40% y lo más importante es que los buzos primerizos, que son los más dañinos, todos van al museo. Y en el museo, bueno, pues si hacen algún destrozo, pues se puede reparar. Entonces, ha sido un éxito rotundo el tema de la descarga, porque los arrecifes en general en toda el área de Manchones, que es donde se encuentra la evolución silenciosa y las demás piezas, son 476, es enorme el salón. Los arrecifes se han visto muy beneficiados. Y ahora con pues, este tema de la pandemia en el que pues, las visitas han sido muy escasas, los arrecifes han florecido de manera espectacular. Entonces ahora vamos a seguir en el tenor de abrir otras áreas, ¿no? Para ir descargando más aún, porque las visitas que se tienen a la evolución silenciosa, que tiene 450 piezas, es enorme y ya muchas veces los buzos se quejan de que no pueden sacar una sola foto sin que salgan aletas y que salgan más gentes, porque va mucha gente a visitarla. Entonces tenemos que abrir otra área para descargar esa área, ¿no? No sé si me extendí mucho en la primera. No, está perfecto. No, súper bien y además súper interesante. Esta parte del museo y de tantas piezas
¿cómo es que se puede ahora sí que mantener una pieza en el fondo del mar y que no suba, ¿no? O sea, que porque, pues, por lo que he visto, no se mueven, están o se mueven muy poquito, pero, pues, tendría o tiende, a salir, ¿no? A sumergir y no a quedarse en el fondo del mar. ¿Las anclan de alguna manera o cómo es que quedan ahí permanentes y que no se revuelven, ¿no? Porque veo que el museo tiene diferentes salas, que ya me dirás por qué unas son evolución silenciosa y otras, bendición, y bueno, tienen diferentes nombres cada sala, cómo es que también surgen estos nombres, pero más que nada, ¿cómo es que se quedan en el fondo del mar sin moverse? Digo, no Mm, tienes que decir el secreto, pues, pero nada más así como a grosso modo. Sí, a grosso modo, y no es secreto, tiene, tiene complejidades inmensas el diseño. Primero, para escoger la pieza, tenemos un comité que tiene mucho cuidado en revisar primero que no vaya a fracturarse fácil con la interacción de los buzos o de los snorkels o incluso de los huracanes, porque pasan huracanes que barren de una manera brutal el fondo marino. Para darles una idea, a 30 metros de profundidad estaba un barco de la Marina hundido, encajado en la laja, en la roca del fondo del mar, porque cuando cayó se encajó en la laja. Bueno, pues Vilma lo sacó de la laja, lo arrastró 30 metros y lo partió a la mitad. Un Guau, barco de 400 toneladas. guau. No, Entonces, pues eso sí, te da una idea de la fuerza que claro. tiene el agua en un huracán. Son corrientes brutales, amblastean el fondo marino. Ujú. Entonces, el diseño de la pieza tiene que ser muy aerodinámico para que corte la corriente tan fuerte. La misma evolución silenciosa tiene la forma de un ojo. Ujú. Está orientado de manera que cuando entra la fuerza de un huracán, el pico del ojo parte la energía y la desvía hacia los lados, y el otro lado del ojo también parte la energía y evita que la pieza, que son 450 esculturas, sean dañadas. Claro. Siempre tienen un peso de arriba de 1 tonelada, eh, que para el mar 1 tonelada no es nada. Si 400 toneladas las arrastra y las parte, bueno, pues una no es nada, pero igual tiene que tener el diseño de que no haga bandera, que le llamamos así, ¿no? Entonces, no hacemos bandera en estas piezas y no tienen fragmentos que pudieran romperse, y van fijadas al piso con 4 alcayatas de 1,5 metros, haciendo un agujero en la roca de 1,5 metros, y ahí cementamos en cada esquina de cada una de las piezas la pesa. Y además pues, tratamos de que sean pesadas, pero es la acción de todo, ¿no? De cómo se diseñan, cómo se posicionan y cómo se fijan al suelo. Y de esa manera, ahora con los huracanes que padecimos recientemente, Ujú. que aunque no son de la categoría de Vilma, las piezas resistieron muy bien. Ya. Ahora bien, esta parte que yo te decía también de cómo es que le ponen ustedes los nombres a cada sala, ¿no? ¿En qué se inspiran o es el propio escultor el que decide cómo va a llamarse su obra? Sí, son 3 salones los que tenemos. El salón de manchones, que así se llama el área donde están estos corales, la parte más importante de corales es manchones. Bueno, estamos alejados en un área de piedras y arena nada más, pero relativamente cercanos para que en las piezas absorban la vida idéntica que tienen los arrecifes y no nada más que se llenen de alga, sino la idea es que poco a poco se llenen de la misma vida que tienen los arrecifes. Y bueno, los estudios que ha hecho Vivian Solís ha encontrado que el 100% de lo que ha florecido y se ha generado en las esculturas es similar a los arrecifes naturales,
con contenidos diferentes, porque la proporción de peces es muchísimo mayor en las esculturas, porque los peces buscan tres cosas que son muy obvias, o bueno, a lo mejor no tanto. La primera, pues es alimento, pues se llena de verdín, de alga, de mucho alimento, todas estas estructuras. Buscan refugio para protegerse de los depredadores, entonces entre las piernas, entonces no entran los depredadores y ahí depositan sus huevecillos y se hace un ecosistema espectacular. Y el último que aprendí con el museo es que los peces buscan sombra, porque bajo el mar no hay sombra casi. Entonces, la sombra que producen las esculturas para los peces es fenomenal. Y entonces ese es el primer salón, se llama Manchones. El otro salón se llama Nizuc, porque está en el área de Nizuc. Y el tercer salón es Punta Sam. Y las esculturas tienen nombres que los escultores ponen. Y nosotros en el comité de selección que tenemos, buscamos que el mensaje que tenga la escultura sea de conservación, sea de creación de conciencia, a veces de crítica. Tenemos un grupo de 6 personajes que tienen la cabeza metida en la arena, con unos portafolios llenos de dinero y se llaman los políticos. Los banqueros. Ah, bueno, ok. Yo sabía los banqueros, pero bueno, ya también los Eso tiene políticos le historia, cambiamos de nombre. sí, Ok, el primer nombre que tuvieron fueron los políticos. ok. Pero como estábamos pidiendo financiamiento del gobierno del estado, pues no podíamos. Y bueno, cambiamos a los banqueros, que también ofende a un grupo, pero bueno, al que le quede el saco, se lo Que se ponga. lo ponga, claro, claro, Y claro. tenemos piezas que han tenido 5 nombres, ¿no? Que el mismo escultor dijo, no, pues este es las alas de Paloma, porque mi hija se llama Paloma. Y bueno, mejor no, porque pues, no son alas realmente, ¿no? Entonces le vamos a poner el ángel azul. Y luego vio un artista que hacía puros ángeles azules que no le gustaban, le quitó el nombre de los ángeles, del ángel azul. Y finalmente se llamó Reclamación, pero todavía pasó por otra variedad de nombres, hasta que ahora es una escultura espectacular que se llama Reclamación. Y bueno, está La Última Cena, que es una mesa que tiene los 2 últimos peces que quedarían si seguimos depredando el mar de cómo vamos. Hay otro de un personaje, es una escultura de Elier Amado Gil, un escultor cubano sensacional, y puso un personaje que se está haciendo la seña de disparar con los dedos. Y el mensaje es que así como vamos, nos estamos dando un balazo. Y así en general, ¿no? Yo tengo una escultura que se llama La Musa del Océano, que es una tía que pintó un autorretrato y tenía un farol entre las manos, entonces hice la escultura de la tía Ermelinda, y le pusimos La Musa del Océano y la hundimos. Está otra pieza en Nizuc también, que se llama Diego, que es mi nieto, Ok. el que más le gusta el arte, también está ahí en el fondo del mar. Y Elier Amado Gil, el escultor cubano, me puso a mí, ahí también junto a Diego, en un barco, y le puso el rompehielos. Yo le pregunté a Elier que por qué le había puesto el rompehielos a esa pieza, y dijo, bueno, es que para crear un museo abajo del agua se necesita romper muchísimo hielo. Y sí, no acabamos todavía, ¿no? En esto. Y así hay una barbaridad de piezas. La Evolución Silenciosa, que es la instalación más grande, tiene 450 esculturas. La hizo Jason con la idea de irla creciendo poco a poco. Empezó con 200 y el presidente municipal de ese entonces nos dijo, no, hombre, está fantástico, yo les doy $100,000 más para que esto crezca. Y dijimos, ah, bueno, entonces firmamos el contrato por 400. A la mejor hora no nos dio nada y nos dejó embarcados con 400. Pero por algo pasan las cosas, ¿no? No Claro, hubiéramos hecho las 400 si no vamos con la finta, ¿no? claro, por supuesto. Y así hay O- otras, ¿no? Están 6 manos gigantes, que son las bendiciones, y todo nació porque Elier nos propuso al grupo una mano gigante que era la bendición. Ujú. Y lo más caro de todo esto es hacer el primer molde.
Ujú. Entonces, una vez que haces el molde, puedes repetir varias veces la pieza. Entonces dijimos, oye, si ya vamos a hacer el molde, ¿por qué no hacemos más? Entonces le gustó a Elier la idea y hizo 6. Y le preguntamos que por qué 6. Y entonces dijo Elier, bueno, porque es el número del hombre. Y dije, ¿de dónde sacas que el 6 es el número del hombre? Y entonces Elier me dijo, pues es que Dios hizo al mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ok, Entonces, por ya. eso el 6 es el número del hombre. Entonces, tenemos un círculo con 6 manos hacia afuera, mandando bendiciones de Cancún para el resto del mundo. Para el resto del mundo. No, súper interesante porque además, pues creo que también con mucho mensaje este museo, ¿no? Este museo subacuático de arte también tiene mucho mensaje hacia el mundo. Una pregunta, ¿es necesario saber bucear? ¿A qué profundidad están las piezas? La gente que puede ir cualquier persona o buzos Así es, mira, expertos. hay 3 maneras de visitar el museo. La más espectacular es buceando y no se necesita más que 1 hora para aprender. Ok. Y entonces aprendes básico en una alberca, te lleva un instructor, bajas a 10 metros de profundidad, que es una alberca, Ujú. en donde están la evolución silenciosa y las demás piezas increíbles ahí. Y eso es una de las mejores formas de visitar el museo, por lo cercano que puedes estar. La otra es haciendo snorkel, y los 3 salones aceptan snorkel. Eh, para snorkel es muy recomendable Nizuc porque está a 3 metros de profundidad. Son las piezas más exquisitas porque son muy delicadas. Y también puedes ir en el barco de fondo de cristal tiene aire acondicionado, es muy bonito y hemos llevado gente que incluso va en silla de ruedas o que le tiene mucho miedo al agua o incluso gente que es invidente y quiere tener la experiencia de ver o de sentir el museo abajo del agua. Ujú. Y el otro que es el de Punta Sam, que es un salón también muy bonito, está en un blanquizal espectacular, en todos los colores son increíbles. Increíbles. Están las 6 manos de las bendiciones y 3 piezas que se llaman vestigios, que son básicamente los fósiles que quedarían de los últimos 3 seres humanos al paso al que vamos. Ok, ya veo. Entonces, prácticamente no se necesita como gran experiencia, ¿no? Para poder visitar el museo. Y hay que ponerse en contacto con ustedes, en qué números o cómo puede las personas Y interesadas la llegar manera, a este museo. la manera más fácil y que además le ayudan al museo es ingresando a la página de musamexico.org. Ahí está pues, la historia, están los salones y están ahí también los diferentes tours con los que pueden visitar a los 3 salones. Y ahí los atendemos, ahí pueden hacer su reservación, hay un motor muy amigable o también se pueden hacer preguntas si por alguna razón no están muy seguros si eso es lo que quieren, ¿no? Y tenemos personal especializado que los orienta para que hagan su reservación de una manera correcta. Claro. Una pregunta, maestro Roberto. ¿Hay alguna tríptico explicación a la hora de ir a este museo antes, evidentemente, ¿no? Porque donde se dé esta explicación de los diferentes artistas, ¿no? Pues no sé de qué van a ver o es Así como toda es. una experiencia del sentir. Sí, el museo pues no tiene posibilidades de tener letreros en las Sí, esculturas. claro, claro, por Pusimos supuesto. 5 letreros en manchones que decían no tocar y ya la naturaleza los absorbió y los decoró y ya no se ve nada, ¿no? Entonces, la mejor forma y muy recomendable es ir a nuestro centro de visitantes. Ahí también en la página de Musa aparece la visita, es con cita, eh, y en algunos casos, si es un grupo grande, yo mismo lo atiendo y les damos la explicación. Ahí tenemos réplicas, tenemos el taller donde se han hecho las esculturas y se están haciendo las que siguen. Y es espectacular. Tenemos más de 60 piezas en el museo, que además es donde está Roda. Ahí están los dos, el Centro Cultural de Musa y Roda. Y es una experiencia padrísima. Es un secreto muy bien guardado. Claro,
Por supuesto. Hoy, otra pregunta. Si alguien quisiera hacer algún tipo de donación o apoyar al museo para que continúe, ¿no? Porque además yo creo que es muy importante, siendo el primer museo subacuático de arte en el mundo y además de ser el más grande y que considero que vale muchísimo la pena su conservación y su manutención. Si alguien quiere hacer donaciones, ¿cómo se ponen en contacto? ¿Qué pueden hacer para que esto crezca, para que esto se conserve? Sí, en la misma página de musamexico.org hay una banderita para donaciones que también pueden ser de cualquier tamaño, o también pueden comprar el libro. Tenemos un libro del museo que también tiene mucha historia. En el museo todo es historia y hay Claro. buenas y hay muy malas como en todo, ¿no? Ahí se da un equilibrio. Pero ahí pueden hacer donaciones. La compra de su tour ya también ayuda, porque el margen que queda de la comisión que nos dan los prestadores de servicios, que nada más son a los que tenemos certificados, que ayudan al museo, pues también nos queda ahí un pedacito, con eso poderle pagar a la gente que ayude en el museo. Claro, por supuesto. Otra pregunta más, ¿hay guías de tours como los museos de la superficie? Ustedes tienen, pues, ya sé que no se puede hablar debajo del mar, pero alguien que vaya como guiando a las personas y todo este tipo de cosas, ¿o no? Pues sí, sí, los prestadores de servicios certificados tienen guías que hemos capacitado. Sin embargo, pues con esta pandemia ha habido una rotación impresionante. Ya a estas Claro, alturas yo creo que no debe quedar nadie de los que hemos capacitado. Vamos a tener que volver a capacitar a los guías para que den la información correcta, porque luego empiezan a inventar nombres de cómo se ven y no es el nombre correcto, ¿no? Y no claro. dan la historia completa, en fin. Por eso es que la mejor forma para conocer el museo antes de ir es visitar el centro de visitantes de Musa y de Roda, y ahí pues los atenderíamos con mucho gusto y pueden ver las réplicas. Por ejemplo, por decirles, las 400 piezas, 450 piezas de la evolución silenciosa son piezas de personas reales que el escultor Jason Taylor sacó de la vida real. Cada Ujú. una de las piezas tiene una historia, ¿no? Está Rosario, por ejemplo, que era su maestra de español, está ahí. Está Santiago, que es el niño más chico que ha podido Jason sacar en molde, porque tienes que estar 2 horas adentro de un molde de yeso para que Jason pueda hacerlo. Entonces, un niño de 6 años metido en un molde 2 horas fue un gran logro. Está una escultura que tiene una historia también sensacional, que es eh, el coleccionista de los sueños. El coleccionista de los sueños es su papá, es el que modeló para salir ahí. Y un día que Jason estaba sacando fotografías de la pieza afuera del agua, llegó un perro y se acostó ahí en la escultura. Y a Jason le encantó, dijo, no, este es un mensaje. En esta Claro, escultura tiene que haber un perro, pero no es claro, posible sacar el molde de un perro, exacto. porque pues habría que anestesiarlo, en fin, sería muy complicado. Total, que empezó Ajá. a pedirle a todo mundo que le avisáramos si conseguíamos un perro muerto. Ok, Y entonces alguien le dijo que lo más fácil era ir a la perrera municipal y que ahí seguro había, ¿no? Entonces fue a claro. la perrera municipal, había como 15, 20 perros, y le dijeron, no, pues escoge el que quiera y se lo matamos, Ok. porque cada de vez en cuando tienen que matar a todos los perros en la perrera, Ujú, es una cosa grave, muy seria, ¿no? Pero no, ujú. no tuvo el corazón de escoger a ninguno. Y en Ya. esa época, muy al principio, Jason vivía con una funcionaria del Parque Marino porque no teníamos dinero para hospedarlo en un hotel, así que se quedó ahí en casa de esta Patricia y ahí estaba metido mientras que todo el mundo buscaba un perro muerto. Y un buen día le avisaron a Jason que en Puerto Morelos, en Puerto Juárez, había un perro atropellado que estaba bastante bien. Entonces salieron corriendo a buscarlo, lo encajuelaron en una bolsa negra al perro y lo llevaron, pero como era ya de noche, había que meterlo en un refrigerador para que se conservara lo mejor. Y lo metieron en el refrigerador de Patricia. Guau. Y cuando ella llega en la noche a ver qué había de cenar, dijo, pues, que habrán traído una pizza.
abre la bolsa negra y estaba el ensangrentado. ¡Guau! Los gritos se oían hasta la Riviera Maya, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa es una historia simpática. Claro, Y hay sí, sí. muchísimas igual. No, claro, y bueno, pues conocer todo esto y siempre tener el buen humor dentro de un museo y verlo con gusto, pues es una satisfacción y creo que un orgullo, maestro Roberto, ser pues ahora sí que el presidente fundador de todo pues de todo este museo y de esta obra tan inmensa, la verdad es que a mí me llena de orgullo como mexicana y que también esté dentro de México, bueno, es impresionante. Y esta parte de por qué exactamente Cancún, qué fue lo que hizo Cancún, por qué no Isla Mujeres o Cozumel o no sé, alguna otra parte de Es ahí. que se juntan las voluntades de tres diferentes partes, ¿no? La más importante es la autoridad. Si la Ujú, autoridad hubiera salido con que no, pues no se puede y no hay, y no, espérame tantito, y dónde como, y cosas por el estilo que suelen claro. ocurrir, pues no hubiera habido nada, porque pues, de por sí era dificultado, muy difícil, pues era muy complicado sí también. Y por el otro lado, juntar a un empresario que quiere hacer las cosas, que está dispuesto a donar su tiempo y su dinero, y al mismo tiempo un escultor que se arriesga a decir, bueno, pues dejo todo, me dan un pequeño anticipo y a ver qué pasa, ¿no? Y tal cual, ¿no? De las 200 contratamos 400 y ya no teníamos dinero. Y fue una aventura increíble, ¿no? De hecho, lo primero que tuvimos para poder arrancar fue el patrocinio del Parque Marino, ¿no? De esas áreas naturales protegidas. Tienen un programa que seguro ya desapareció, que se llamaban Procoders, que eran proyectos de desarrollo sustentable, y con eso se Ujú, hizo el capital semilla. Conseguimos patrocinio de empresarios, de un fideicomiso, que ahora ya también desaparecieron los fideicomisos. Ese fideicomiso pues nos salvó también. Era un fideicomiso que se había creado con el propósito de hacer proyectos sustentables y ahí había $95,000. Entonces, en principio, todos estuvimos de acuerdo, solamente la presidenta de Isla Mujeres no estaba de acuerdo, e incluso se oponía al proyecto, ujú. y la fuimos a ver, oye, por qué se opone? Y dice, pues que el nombre no me gusta. ¿Y por qué? Pues porque se llamaba el Museo Subacuático de Arte de Cancún. Dijo, ¿cómo de Ok. Cancún? Si es Isla Mujeres y total. Para no hacerte el cuento largo, le cambiamos el nombre para que ella firmara el fideicomiso y, Ujú, y le pusimos el Museo Subacuático de Arte. Y luego decimos de Cancún nada más. ya. Parece muy buena marca, ¿no? No, claro, y además para llegar al museo hay que llegar a Cancún, ¿no? Sí, o también O en Isla sea, Mujeres, también tenemos prestadores de servicios de primera en Isla Mujeres que colaboran con el museo y que visitantes de Isla Mujeres pueden ir también, pero solamente para visitar el área de Manchones o de Punta Sam. Para Nizuc, solamente de Cancún, por que es Cancún, el otro extremo sur de la isla, ¿no? claro. Maestro Roberto, ¿algún comentario final? Bueno, déjenme decirles que queda el compromiso de parte de nosotros como México en tu vida y Angélica Mayén de una visita, por supuesto, pero además de un programa súper especial donde va a ser solo video, donde nos vamos a sumergir al mar y ahí sí no vamos a hablar nada, ¿no? Ahí todo el tiempo va a ser pues estar sumergidos visitando este museo, ¿no? Que ya el maestro Roberto nos dirá cómo se va a hacer. Y bueno, también para hablar sobre el RODA y que esta parte de cómo surge, cómo se crea, cómo todas estas piezas, que son muchísimas las que el maestro ha creado, y que bueno, va a ser un museo muy, muy interesante. ¿Algún comentario final, algo que nos quieras decir, maestro Roberto, antes de finalizar? Pues miren, los 4 logros del museo, que no los mencioné, pero que son muy importantes,
El primero y por el cual fue creado fue para reducir la carga de visitantes a las áreas naturales protegidas, en particular a los corales. Ese fue un logro estupendo. 400,000 turistas, menos de 1 millón, es espectacular. De los buzos igual. El segundo era hacer un atractivo turístico que permitiera atraer más visitantes al área, y ese se logró de una manera espectacular con la promoción del Consejo de Promoción Turística de México, que ya desapareció. Pero ese consejo, por muchísimas razones que también tienen su historia, empezó a invertir $1 millón al año en lo que es el tiburón ballena y en Musa, y eso nos permitió que nos conociera 2,000 millones de personas, que es la tercera parte de la población mundial, porque se hizo un efecto multiplicador en el que nos visitaban todos los medios. Vinieron de Corea, de Rusia, de Japón, de Estados Unidos, todos los que quieras, Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet. Incluso tuvimos un personaje fantástico trabajando en el museo por un año o un poquito más de Animal Planet, y ella pues hizo buena parte de los videos que van a ver, están hechos por esta persona. Y y otro de los objetivos que también se lograron era hacer investigación, porque nunca se había hecho algo tan espectacular en ninguna parte del mundo que pudiera controlarse y que se pudiera evaluar. Entonces, entre el Parque Marino y la UNAM, con Vivian Solís, estuvo más de un año investigando pieza por pieza, fotografiando miles y miles de especímenes que se dieron en el museo, para llegar a muchas conclusiones muy interesantes. Incluso, gracias a esa investigación, tuvimos una experiencia que vale la pena platicárselas. Y es que en 2013 tuvimos una invasión de sargazo en las piezas de la evolución Sí. silenciosa. No se veía nada, parecían árboles. Y las quejas de los visitantes eran continuas, diciendo, oye, pues, ¿dónde está el museo? No sabemos más que pura alga, eso no es interesante. Así que pedimos permiso al Parque Marino para hacer una limpieza de alga. Y entonces el Parque Marino nos dijo, miren, así se hace la limpieza, vamos a capacitar a todos los voluntarios y solamente vamos a limpiar a 200 de las 400 y vemos qué pasa. Y entonces limpiamos 200 y dejamos intactas 400. En esa época todavía no habían las 50 que se hundieron después. Y al mes, las esculturas que limpiamos se volvieron a llenar de sargazo. Y las que no tocamos se limpiaron solitas. Ya. Y bueno, pues es algo que nos dejó pasmados. Dijimos, ¿y qué pasó? Entonces, Vivian y los científicos que estaban estudiando todo esto se metieron a ver en detalle qué había pasado y descubrieron que abajo de las esculturas existe un universo de erizos, y los erizos se comen el sargazo. Entonces, Ya. cuando limpiamos de sopetón 200 y salieron los erizos y no había nada que comer, se fueron al otro lado y se proveyeron antes de que llegara a través de la... La limpieza. Ahí aprendimos que a la naturaleza hay que dejarla en paz. Es mucho Claro. más sabia que nosotros. Sí, yo creo que esta parte del ser humano también tiene que tener paciencia y aprender a convivir con la naturaleza, ¿no? Si por algo a estos visitantes no les tocó más que ver puro sargazo, pues a lo mejor habría que hacer una inspección de por qué no quieren ver, ¿no? También, no sé, es como más profundo, pues, pero sí, la naturaleza es sabia y la naturaleza sabe cuándo, cómo y a qué hora hace las cosas y sin necesidad de gastar tantos recursos. ¿Sí? Y el cuarto objetivo era crear vida en donde no había más que arena y rocas. Y se logró de una manera Ujú. increíble, a tal grado que les puedo decir que este es de los pocos museos que están vivos. Es increíble ver cómo la naturaleza ha adoptado a estas esculturas y las ha ido modificando y las ha ido adoptando y ha hecho
pintura, ya ha hecho decoración, ya ha hecho maravillas. Entonces es verdaderamente espectacular verlas. De noche es otra cosa increíble. Vino National Geographic con Will Smith a filmar. Hicieron un documental como nunca se ha hecho en Musa, con todo el presupuesto del mundo, con muchísima gente y con todo el equipo para iluminar el museo de noche. Y es algo que de verdad vale la pena buscarlo en los videos que salen en YouTube. Y se llama Claro. One Strange Rock con Will Smith. Y bueno, pues esa última es quizás una de las satisfacciones más increíbles, crear vida. Claro, y además, bueno, las esculturas tienen vida, o sea, la verdad es que las ves y parecieran que estuvieran vivientes, ¿no? O sea, la persona ahí sentada viendo la televisión, el círculo de personas, la multitud de personas que también están ahí, como esculturas, cada una de las esculturas, como bien tú lo dices, ha adoptado vida, ha adoptado pues, no sé, algo reflejan, algo transmiten, ¿no? Sí. Cada una de tus esculturas. Son cosas muy curiosas, por ejemplo, ahorita que mencionas a Inercia, que es la escultura del hombre obeso viendo la televisión, lleno de basura en el piso y comiendo una hamburguesa embarrado todo. El mensaje es esa parte de la inercia que sigue la humanidad al sedentarismo. Y en la televisión aparecen ahora esponjas rosas que se mueven increíble, entonces parecería que hay algo vivo en la tele, ¿no? Entonces Sí, era sí, sí, muy sí, padre. O en sí, otras sí, sí. esculturas, una pequeña esponja roja en los labios, bueno, ¿cómo fue? O un prendedor en alguna de uno de los personajes que es un erizo y es un prendedor hermoso. Y, en fin, es muy versátil porque nunca es lo mismo, ¿no? Va cambiando. Exactamente, exactamente. Y además, pues es una obra de arte viviente, ¿no? Que hay que visitar y que seguramente, pues muchísimas personas estarán complacidas de poder regresar al mar. Ahí no hay COVID, ¿no? Ahí Y no hay enfermedad, ahí hay libertad, ahí hay paz, ahí hay muchísima tranquilidad. Y silencio. bueno, ajá, Quizás exactamente. una última también, pero es que podría hablarles No, no, adelante, adelante, adelante. interminable, pero hay una escultura que se llama Antropoceno, que es la época del hombre, en el que tiene un bocho a un personaje, a un joven llorando en el parabrisas por la contaminación y el calentamiento global que los combustibles fósiles han generado. Y adentro del bocho, el escultor construyó Lobster City, la ciudad de las langostas. No les puso departamentos y les puso puentes de entrada al bocho para que las langostas entraran y ahí habitaran. O sea, asoma uno al bocho y está lleno de langostas. Wow. Logró su objetivo el artista. Muchísimas gracias. Pues, Roberto, yo quisiera seguir conversando, el tiempo se nos acaba, ¿no? Como todo, pero pues queda esta sensación de vida marina, esta sensación de ir a un museo diferente, de tener una experiencia distinta. Y te agradezco de verdad, maestro Roberto Díaz Abraham, por esta conversación tan rica, tan amena de el Museo Subacuático de Arte hace que está, pues ahora sí que, ¿qué digo? Cancún, Riviera Maya, ¿dónde está? Pues sí, es en el Caribe mexicano, es el punto turístico de mejor acceso a nivel mundial. A 5 horas vuelo tienes millones y millones de visitantes y de ciudades grandes que hacen que Cancún sea uno de los destinos turísticos más importantes. Y nosotros estamos en esta área, ¿no? En la que aparentemente pues todo sería muy trivial y muy simple, pues no lo es un proyecto cultural único en el mundo que ahora pues infinidad de países están tratando de imitar porque los corales están en un peligro de desaparecer inminente. Es probable que hay otro programa en Netflix que se lo recomiendo mucho, que se llama Chasing Coral, en el que documentan
cómo hace un año y medio la tercera parte de la barrera de Australia desapareció. Entonces documentan cómo mueren los corales en masa es un espectáculo y al mismo tiempo es una gran tristeza. Ellos Claro. calculan que en 30 años no va a existir corales en todo el mundo. Wow. Los científicos aquí en la UNAM dicen que no, que va a ser de 10 a 15 años. Bueno, hay que hacer algo para que eso se revierta de alguna forma. Así Pues es. muchísimas gracias al maestro Roberto Díaz Abraham por este tema súper interesante. Museo Subacuático de Arte AC. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí en México en tu vida. Muchas gracias, Angélica, por la invitación y por tu gentileza. Gracias. Pues también muchísimas gracias a Jani López en el diseño, a Antonio Basbar, nuestro director de Escucha Radio, y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Les agradezco infinitamente. Y por supuesto, esta semana haz algo diferente. Sumérgete en el Museo de Arte Subacuático Musa de Cancún y por supuesto, pues ve empezando a sumergirte, a nadar entre estas piezas para que muy pronto hagas tu cita y lo visites personalmente. Y estamos a 5 horas, bueno, Ciudad de México a 2 horas y de todo el mundo a muy poco tiempo, a muy corto tiempo. Y por supuesto, puedes visitarlo con todas las medidas sanitarias y abajo del agua, pues en vez de cubrebocas, pues usamos posiblemente un tanque de oxígeno o algo para poder visitar este museo. Les agradezco muchísimo y seguimos aquí en México en tu vida. Muchas gracias. Les dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz y todo lo mejor para este Museo Subacuático de Arte. Y les repito, el primero en el mundo y además el más grande y es en México, porque en México también se hacen cosas bien y bien hechas por artistas como el maestro Roberto Díaz Abraham y todas las personas y escultores que hicieron posible este museo. Hasta pronto. Gracias.